País Vasco, sobre todo un gran especialista en protección de datos, pero también ha participado en el libro que publicamos sobre las ordenanzas y el espacio público, hablando del botellón, del consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, cuestión que seguramente tratará aquí en su ponencia y que también estará relacionada con el principio de tipicidad. Sin más dilación, le cedo el uso de la palabra. Bueno, zer baino lehen, eskerrik asko danoi etorteagatik, batez ere Santurtziko udalari eta Abeli espresuki jardunaldi hauek antolatzeagatik eta geu gonbidatzeagatik, bai. Bueno, me corresponde a mí, como bien ha comentado Nacho, hablar sobre el principio de tipicidad. Voy a tratar de hacerlo desde una perspectiva poco práctica. Para ello empezaré señalando que a lo largo de mis pocos años de experiencia, porque soy muy joven, en la docencia universitaria, tanto cuando me he dedicado a analizar, a estudiar la teoría general del derecho sancionador y también cuando me ha tocado analizar normativa sectorial, pues siempre me ha llamado la atención encontrarme con preceptos curiosos que han generado en clase cierto debate, ¿no? Polémica o discusiones, incluso en algunos casos. Un ejemplo de ello es este precepto que tenéis aquí de la ordenanza de Bilbao, reguladora del espacio público, que siempre suscita inquietud entre la juventud. En este precepto que acabó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dio por válido, se sanciona la práctica sexual incívica y se considera práctica sensual incívica atentar contra la convivencia ciudadana al desconsiderar al resto de la ciudadanía mediante la exhibición pública de actos de marcado carácter íntimo y personal, siendo estas prácticas o actos en las que el sexo esté explicitado y sea pública y notoria su realización, de forma y manera que resulte imposible no advertirlo o evitarlo por parte de la generalidad de la ciudadanía. Y la última frase es lapidaria. Tales prácticas están prohibidas. Claro, cuando el alumnado de unos 19, 20, 21 años lee esto, lo primero que te preguntan es, Unai, ¿en Jayas de Bilbo a las 5 de la mañana en un momento dado? ¿A mí me pueden imponer una multa por hacer algo? Porque a esa hora igual encuentro al amor de mi vida y no tengo casa a la que ir. Y claro, no sabes qué contestar, porque realmente leyendo este precepto no sabes exactamente qué es lo que está prohibido. ¿Bien? Es más, yo siempre me pregunto, poniendo un poco en el otro lado, el empleado público que tiene que aplicar esto, cuando lo lee, digo yo que se preguntará, joder, ¿a quién tengo que sancionar aplicando esto? Porque aquí pueden caber tantísimas cosas, dependiendo de lo que se considere un acto de marcado carácter íntimo y personal, aquí puede caber de todo. Y es aquí donde debería entrar el principio de tipicidad. Y sobre todo, creo yo, al hilo de la reflexión que ha hecho el profesor Iñaki, una reflexión anterior, cuando desde los ayuntamientos vamos a regular el uso del espacio público o cualquier otra cosa, y pensar qué es lo que queremos sancionar, si realmente merece la pena ser sancionado y para qué queremos sancionar. Porque luego nos podemos encontrar con que los ayuntamientos, tenemos que acudir a documentos internos, llamémoslo protocolos, órdenes de servicio, Exceles, Words, interpretaciones de palabra, ¿verdad?, que no están en la norma y que son las que realmente se aplican después en la realidad. Porque al empleado público que tiene que aplicar esto, alguna solución le tienes que dar. Es decir, oye, sanciona esto, no sanciones esto otro, porque no tiene ningún sentido. Pero no está en la norma. Con lo cual generas una sensación de inseguridad jurídica. Sobre todo entre los chavales jóvenes que tienen su derecho a expresarse y a expresar su amor en un momento dado. Incluso públicamente, lo cual es bonito. Bueno, al hilo de esto, el principio de tipicidad, ya sabéis, está reconocido en la Ley 40/2015, también en la Ley Vasca actualmente vigente. El proyecto de ley
no aporta grandes cosas en relación a este principio. Sí quiero subrayar 4 aspectos para que bueno, pues tengamos en mente. En primer lugar, la referencia expresa a las ordenanzas locales. En segundo lugar, que recoge expresamente la prohibición de la aplicación analógica de las normas sancionadoras. La expresión que ya viene en la ley actual de la necesidad de tipificar con la mayor precisión posible, esa expresión yo creo que es importante, y sobre todo la referencia que se hace en el proyecto de ley, que también se recoge en la ley actual, a los bienes jurídicos, que yo creo que son los grandes olvidados cada vez que se tipifican las infracciones y las sanciones. Es decir, la necesidad de saber muy bien qué bien jurídico queremos proteger cuando sancionamos un comportamiento. Bueno, al hilo de esto, yo creo que es fundamental empezar por algo que ya ha comentado la profesora Eva, y es que tenemos que ser conscientes que lo que está detrás de todo esto y de preceptos como los que he leído aquí de la ordenanza de Bilbao es la seguridad jurídica, ¿no? Saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer y cuáles son las consecuencias de hacer o no hacer algo. Y no solo desde la perspectiva de la ciudadanía, sino también desde la perspectiva de los propios ayuntamientos o desde la perspectiva del empleado público que tiene que aplicar la norma en concreto en cada caso, ¿no? Entonces, al estar en juego todo esto, el principio de tipicidad, según el Tribunal Constitucional, y esta es la primera consideración que creo que es importante, obliga a que esa aplicación del principio se haga en un sentido estricto. Es decir, las exigencias derivadas del principio de tipicidad tienen un alcance absoluto y no relativo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No cabe flexibilidad en este sentido, o no debería caber. ¿De acuerdo? Yo creo que esta es una primera consideración que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a aprobar una norma en la que se recogen infracciones y sanciones. Bueno, desde la perspectiva del legislador, del regulador, la aplicación de este principio, como sabéis, apela a la necesidad de la lex certa, que ya ha comentado también la profesora Eva. La necesidad de que las normas sean concretas, precisas, claras e inteligibles, según ha dicho el Tribunal Constitucional desde hace ya muchísimo tiempo. Bueno, esto tiene, a mi entender, 4 consecuencias que son muy importantes subrayarlas. Primero, la posibilidad o no de utilizar conceptos jurídicos indeterminados. Sabemos que sí, evidentemente. Es posible utilizar conceptos jurídicos indeterminados. Incluso en este sentido los tribunales vienen siendo un poco flexibles. Cuando la redacción de la norma puede dejar mucho que desear. Llama la atención que haya tribunales, que haya jueces que diciendo que la redacción de una norma deja mucho que desear y que aún así, pues bueno, de por válida esa redacción. Pero bueno, la cuestión es que los conceptos jurídicos indeterminados efectivamente pueden ser utilizados. Eso sí, siempre tenemos que evitar problemas a la hora de aplicar algo que después analizará el profesor Cubero, el non bis in idem. Porque muchas veces tendemos a redacciones especialmente genéricas que llevan a que un mismo comportamiento pueda ser sancionado aplicando diferentes preceptos. Yo siempre pongo el ejemplo de la ya derogada Ley Orgánica de Protección de Datos, que sancionaba, por un lado, no atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar a aquella cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma. Y a la vez se sancionaba la obstrucción al ejercicio de la función inspectora. Pero bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? O uno cabe en el otro. Entonces, la primera consecuencia, podemos utilizar conceptos jurídicos indeterminados, pero cuidado, pensemos un poco sobre ello. La segunda, que yo creo que tiene más relevancia práctica, es la necesidad de definir cuál es el bien jurídico que queremos proteger cuando sancionamos un comportamiento. ¿Para qué vamos a sancionar un comportamiento? Y sobre todo, como ha dicho el profesor Lasamaster, si es necesario. Si la medida más adecuada para evitar algo es recurrir al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración, o si no hay otro mecanismo para evitar ese comportamiento que consideramos que no se tiene que dar en nuestro pueblo, en nuestra ciudad o donde sea. En este sentido, el bien jurídico en primer lugar tiene que ser concreto, porque lo contrario puede llevar a la anulación de determinadas sanciones, como por ejemplo en el primer supuesto,
cuando el Tribunal Constitucional reconoce la nulidad de una sanción que se impuso por el incumplimiento de horarios sin que hubiera una norma que regulara esos horarios, apelando exclusivamente a una ley que regulaba la convivencia. Podríamos pensar, bueno, la regulación de horarios, o sea, la inexistente regulación de horarios puede verse de alguna forma subsumida en una norma que regula en general la convivencia. Bueno, el Tribunal Constitucional entendió que no, que si no hay una regulación específica de horarios, dentro de esa norma general sobre la convivencia no cabe esa sanción. Entonces, cuidado cuando apelamos a bienes jurídicos excesivamente genéricos, como puede ser la convivencia, por ejemplo. Y en segundo lugar, y posiblemente esto sea más importante, sobre todo a día de hoy, creo que tiene que haber una conexión muy clara entre el bien jurídico que se pretende proteger y el comportamiento que pretendemos sancionar. Y también, diría yo, con la ley que recoge esas infracciones y sanciones. Por ejemplo, llama la atención que en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se sancione la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, aunque no estuvieran reunidos. Entonces, ¿qué se está protegiendo ahí? Bueno, se lleva esto al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional entiende que lo que se está protegiendo es el valor simbólico de la institución. Lo cual te lleva a preguntar, ¿y ese valor simbólico qué tiene que ver con la seguridad ciudadana? ¿No? Pasa algo parecido, a mi entender, cuando se regula el botellón y se indica que se entiende como práctica del botellón el consumo de bebidas preferentemente alcohólicas. Preferentemente alcohólicas. Lo cual te lleva a entender que no tienen por qué ser alcohólicas, que puedes estar bebiendo cas naranja. O agua. ¿No? Lo que te lleva a preguntarte, ¿qué se pretende proteger aquí? Porque muchas veces las normas que regulan el botellón sancionan exclusivamente, empezando por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el consumo del alcohol. Y en muchas de esas normas lo que se pretende proteger, supuestamente por lo menos, y así se dice expresamente, es la salud. Pero claro, si tú incluyes aquí bebidas preferentemente alcohólicas, ya la salud no te importa tanto. Porque que bebas agua no creo que sea malo para la salud. La Coca-Cola igual sí, pero no. ¿Qué se pretende proteger en este caso? Es más, incluso cuando se sanciona exclusivamente el consumo del alcohol, cabe preguntarse si lo que se trata de proteger es una especie de derecho a la tranquilidad de los vecinos, de las vecinas. ¿No existen normas que regulan el ruido o la insalubridad? Y si existen, ¿qué aporta esta regulación? Para darle vueltas. Entonces, en primer lugar tenemos esa apelación con la que tenemos que tener cierto cuidado a los conceptos jurídicos indeterminados. En segundo lugar, la necesidad de definir correctamente el bien jurídico protegido y reflexionar sobre ello, que yo creo que es lo más importante cuando redactamos ordenanzas municipales en este sentido. En tercer lugar, el principio de tipicidad obliga al regulador a que si utiliza conceptos jurídicos indeterminados, de esos conceptos pueda derivarse sencillamente lo que está sancionado de acuerdo a criterios técnicos, lógicos y de experiencia. Así lo dice el Tribunal Constitucional. Es decir, si utilizamos conceptos jurídicos indeterminados, lo sancionado debe poder deducirse de acuerdo a criterios lógicos, técnicos y de experiencia. Ordenanza de ruidos y vibraciones de Santo Domingo de la Calzada. Se sanciona la producción de ruidos en la vía pública y en las zonas de pública convivencia
plazas, parques, riberas, etcétera, etcétera. ¿Qué se sanciona? El tono excesivamente alto de la voz humana. Y luego concreta: cantar, gritar, vociferar, especialmente en horas de descanso nocturno. Especialmente, no necesariamente. Si alguien es capaz de decirme a partir de qué tono es un tono excesivamente alto, el de la voz humana, bienvenida será su aportación. Yo tengo un crío de 8 años que tiene un tono de por sí excesivamente alto y le sale natural. Bueno, este precepto fue considerado acorde a derecho. ¿Por qué? Porque se entendía en La Rioja, que el reconocimiento de estas conductas no requiere un conocimiento técnico o especial para poder ser percibido por cualquier persona, porque se sobreentiende que cuando tales conductas se desarrollan mientras los vecinos están descansando, objetivamente ocasionan molestias. Es decir, apelas a una especie de sentido común, ¿no? En la Ordenanza de Valencia de Protección contra la Contaminación Acústica se sanciona el uso del equipo de música de los vehículos con volumen elevado y las ventanas, puertas o maleteros abiertos. En la de Santander se sanciona poner a elevada potencia los aparatos de radio y equipos musicales cuando circulan o están estacionados. Claro, poner a elevada potencia, ¿eso quién determina que la potencia es elevada o no? En este caso, estos preceptos sí fueron anulados, porque no apelaban a criterios deducibles, o sea, no apelaban a criterios de experiencia y sobre todo técnicos. Indicaban que el concepto jurídico volumen elevado no hace mención a concretos niveles máximos de sonido. ¿De acuerdo? Entonces, como tercer aspecto, es importante que cuando redactamos una ordenanza apelemos a esos criterios lógicos, de experiencia y técnicos. Y a su vez, como cuarto aspecto, apelemos a criterios objetivos. También lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no a criterios subjetivos. Por ejemplo, Ordenanza de Protección de Medio Ambiente Acústico, creo que en Granada. En la vía pública y otras zonas de concurrencia pública no se puede realizar actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio que superen determinados valores establecidos en el artículo 20 de la presente ordenanza, o en su caso que por su intensidad o persistencia generen molestias a los vecinos que, a juicio de la policía local, resulten inadmisibles. Joder. Pues dependerá de la sensibilidad que tenga el policía local de turno, ¿no? Con respecto a los ruidos. En general son muy sensibles a los ruidos. En este caso, se anula también este precepto por apelar a criterios subjetivos y no a criterios objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, y lo mismo que tenemos que cumplir desde la perspectiva del regulador, el principio de tipicidad a la hora de tipificar las infracciones, lo mismo, como ha señalado la profesora Eva, tiene que hacerse con respecto a las sanciones. En este sentido, siempre suele ser aconsejable establecer intervalos no especialmente amplios, como sucede en algunos casos. No sé, siempre me viene a la cabeza no ya la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sino el Reglamento General de Protección de Datos, que va de 0 a 20 millones de euros. Fíjate ahí, si caben cosas. ¿De acuerdo? No ya por cumplir el principio de tipicidad, sino porque cuanto más pequeños son los intervalos, más fácil es cumplir también con el principio de proporcionalidad. Lógicamente, como en el caso de la ordenanza de Valladolid que regula el botellón, la horquilla va de 0 a 30 euros,
prácticamente cualquier sanción que impongas será proporcional. Prácticamente. Asimismo, también han señalado los tribunales que no debería haber demasiadas diferencias entre las diferentes normas que en diferentes pueblos, ciudades, etcétera, etcétera, regulan el mismo comportamiento. Tenemos la ordenanza de Valladolid que acabo de comentar, que sanciona con 30 euros la práctica del botellón, lo cual puede tener su sentido teniendo en cuenta a quién se dirige esa ordenanza. Y luego tenemos la ordenanza de Noja, que llega hasta los 3.000 euros de multa. En fin. 30, 3.000. No tiene demasiada coherencia o demasiada lógica, ¿no? Parece ser, teniendo en cuenta que se sanciona el mismo comportamiento. Y por último, y creo que esto sí es importante, las normas que recojan las sanciones tienen que incluir preceptos complementarios de dosimetría sancionadora, digamos. Criterios que ayuden a individualizar en cada caso las sanciones. Esto lo digo porque muchas veces te puedes encontrar con que a una persona se le impone una sanción por un comportamiento y a otra persona, por ese mismo comportamiento, se le impone otra sanción. O que a una misma persona hoy se le impone una sanción por un comportamiento y de aquí a X días se le impone por ese mismo comportamiento una sanción diferente. Lo cual te lleva a pensar, si hice lo mismo, ¿por qué hoy me calzan 50 euros y hace un mes 35? Y lógicamente, como desde cualquier administración tienen que resolver este tipo de cosas, para evitar este tipo de situaciones se acude a lo que antes hemos comentado. Tablas Excel, protocolos internos, digamos, órdenes de servicio si acaso, que no están en la norma, sino que se inventan, entre comillas, inventar, desde el propio ayuntamiento, pongamos por su caso, pero que no son públicos para la ciudadanía. Entonces, es conveniente muchas veces que sea la propia norma la que recoja esos criterios, en vez de que sean documentos internos, digamos. Bueno, el principio de tipicidad también se aplica lógicamente a la administración. Y en este sentido lo que obliga es a subsumir en cada caso un comportamiento en un precepto concreto. Y esto obliga lógicamente a una motivación suficiente cada vez que se impone una sanción. Eso ya lo sabemos. Entonces, la principal consecuencia de la aplicación de este principio a las administraciones es la prohibición de la apología. Incluso añadiría, analogía. La aplicación analógica de una norma a un comportamiento que en principio no está previsto expresamente en la norma. Yo añadiría incluso la aplicación de interpretaciones expansivas en malam partem, que no se recogen ni en la Ley 40 ni en el proyecto de ley vasca de potestad sancionadora, pero que yo creo que debería también evitarse. Por ejemplo, un caso reciente. ¿Es posible sancionar el uso del patinete eléctrico, en aplicación de una norma que regula el uso de monopatines, patines o aparatos similares? Venga, va, no es una pregunta retórica, mojaros. Bueno. No. No, por lo menos en Alicante. Las sanciones que se impusieron en aplicación del Reglamento General de Circulación, que sí regula el uso de monopatines, patines, pero incluso añade aparatos similares, la aplicación de esa norma se consideraba que era una aplicación analógica de la norma a un supuesto que no estaba recogido en la norma, ni siquiera en esa expresión de aparatos similares. Con lo cual, esas sanciones serán anuladas. Lo mismo podemos pensar. ¿Se puede sancionar al propietario de un bar por poner un banco en el exterior del bar por incumplimiento
de las normas que regulan la instalación de terrazas y que se someten a ley. O puede ser una aplicación analógica de esa norma. ¿Es un banco una terraza? No. En este caso se dijo que no. Vale. Por eso creo que al final es muy importante apelar al principio de tipicidad y concretar con el cuidado adecuado todos los comportamientos que queremos sancionar. Es decir, cuando acudimos al derecho sancionador, creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar qué queremos sancionar y cómo queremos sancionarlo. Todo esto nos lleva, por lo menos a mí me ha llevado a lo largo de los años, a dos cuestiones prácticas importantes. La primera, la necesidad de que los boletines de denuncia... Vaya caras veo por ahí. La necesidad de que los boletines de denuncia tengan un contenido mínimo. Es decir, es reconocido, aunque también cuestionable, la eficacia probatoria que se atribuye a esos documentos. Eso es así y está reconocido por el Tribunal Constitucional reiteradamente. Pero esa eficacia probatoria que se atribuye a esos documentos está limitada a un contenido concreto. Y ese contenido es el que cumple estos requisitos mínimos. Tiene que haber una mínima actividad probatoria. Tiene que referirse a hechos certificados, corroborados, y no apelar a calificaciones jurídicas, juicios de valor o meras sospechas. Esto tiene unas consecuencias prácticas importantísimas. Por ejemplo, en el caso del botellón. Policía entra a un bar y se encuentra unos chavales bebiendo unos gin tonics. Sanciona al propietario del bar en aplicación de la Ley de Castilla-La Mancha contra venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores. El atestado, según dice el atestado, el policía se acerca a los menores, les pregunta a los menores, ¿qué estáis bebiendo? Le contestan, esto es alcohol, ¿qué edad tenéis? Somos menores. Llega a tribunales, se anula la sanción. ¿Por qué? Porque no se probó que esas bebidas se hubieran adquirido en ese bar. Segundo hecho, se aplica ordenanza de Salamanca, también sobre el botellón. Se sanciona a una persona por práctica del botellón. En este caso, lo que se sanciona es el consumo de bebidas alcohólicas. Se lleva a tribunales, se anula la sanción. ¿Por qué? No se probó que lo que se estaba consumiendo era alcohol. Atestado en el que se sanciona a una persona por la práctica del botellón. Se anula la sanción, señala el tribunal, porque el atestado simplemente se refiere a ese calificativo jurídico. Y el tribunal entiende que la práctica del botellón, que ese concepto es un concepto jurídico con un contenido determinado que en este caso no queda aprobado. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de tipicidad, el cumplimiento del principio de tipicidad tiene que ayudar de alguna forma a que quien tenga que redactar estos atestados, estos boletines de denuncia, determine, corrobore lo que se recoge en la norma. Tiene que ser la norma lo suficientemente clara como para que después en el atestado se puedan determinar cada uno de los elementos que se recogen en la norma. Y la segunda consecuencia práctica de todo esto, que a mí siempre me ha parecido muy importante.
Somos conscientes de que en el cumplimiento del principio de tipicidad a la hora de motivar una sanción también hay que probar el elemento subjetivo, porque la responsabilidad no es objetiva en ningún caso. Bien, si apelamos al uso de conceptos jurídicos indeterminados, cosa que es muy frecuente, como sabemos, tenemos que reconocer, o por lo menos tenemos que plantearnos, si no tenemos que dar mayor recorrido al error como eximente de responsabilidad. Porque cuanto más amplios son o más genéricos son los conceptos que utilizamos, mayor posibilidades hay de que se hagan interpretaciones erróneas de una norma. Por ejemplo, en el caso del botellón, cuando se sanciona a unas personas por jugar al parchís en una plaza consumiendo bebidas no alcohólicas, cabe preguntarse si cualquier chavala, cuando piensa en el botellón, está pensando en consumir Coca-Cola y jugar al parchís. Lo mismo cuando se pone un banco pegado al muro de un bar. Si se está pensando efectivamente en que se cumple o se incumple la normativa de terrazas o no. ¿De acuerdo? En general y como conclusión, creo que es importante, antes de entrar a regular, por ejemplo, desde vuestro ayuntamiento, desde el ayuntamiento de Santurtzi o desde cualquier ayuntamiento, una materia tan importante como el uso del espacio público, saber qué es lo que queremos conseguir con la aprobación de una norma semejante, saber cuándo tiene que entrar el derecho sancionador y si tiene que entrar, tener muy claro qué es lo que queremos sancionar efectivamente y cómo queremos sancionarlo, para que los preceptos, pues bueno, no incurran en vicios de ilegalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso era todo lo que tenía que contaros. Bueno, oraintxe galderarik egin nahi baduzue, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, alguna observación. Vale. No, ahora mismo y luego ya después de las otras dos intervenciones, igual mejor. No, más que nada para que esté más reciente. Dale. Yo soy instructor de los expedientes sancionadores en materia de tráfico aquí en Santurtzi. Y también colaboro con los expedientes sancionadores en cualquier materia relacionada con las ordenanzas municipales. Claro, de cada uno de los intervinientes, pues me he sentido aludido, como no puede ser de otra manera. Y encima me he fijado que cada uno también venía con su caso especial, sacado de ahí de entre tantos casos que salen y han expuesto, claro, su parte. La administración también tendría que decir algo al respecto de cómo ha aplicado la norma. Pero bueno, de las últimas intervenciones tuyas respecto, por ejemplo, a ese banco, que si es infracción a la ordenanza de terrazas, en Santurtzi, me imagino que otros ayuntamientos lo mismo, se piden unos requisitos para quien solicita licencia de terrazas y entre ellos pues tienen que presentar un plano normalizado donde figuran tanto las mesas, sillas, bancos y todos los elementos que tienen que figurar en esa terraza, los metros cuadrados y demás. Te digo porque es mi trabajo diario, incoar procedimientos sancionadores en materia de infracción a la norma de terrazas cuando hay algún incumplimiento. Y sobre ese, pues te podría decir que si el banco no está incluido, pues ya está cometiendo una infracción, porque no está respetando el plano de la terraza. Sobre las normas del botellón y sobre todo del Ayuntamiento de Bilbao, de Noja, pues también decirte algo que igual no te has fijado, que sacó la ordenanza de botellón y al de poco menos de un año la modificó. ¿Y sabes cuál es el aspecto que modificó? Que para el cumplimiento de la pena que se le ponía,
la ordenanza inicial marcaba que se podía sustituir por trabajos para la comunidad. Y fue lo único que cambió. Sí, sí. Te lo digo porque yo también tuve un caso, como dijo el profesor en su primera intervención, que todo te vienen a preguntar, oye, ¿me podrías hacer unas alegaciones? Hice unas alegaciones a la ordenanza de Botellón de Noja, pues porque lo que también experimentabas tú, que decías que no todo es infracción, depende de lo que consuma. En este caso concreto no estaba ni consumiendo, estaba acompañando a los que consumían. Pero tiramos por elevación, le pidieron incluso el DNI, hicieron una fotografía del DNI, que vete a saber qué harán con esa información, sin permiso del menor, de la menor en ese caso. O sea, todo eso lo reflejé en las alegaciones. Y también lo que se dijo al principio, es curioso que la Administración no contesta a las alegaciones, no contesta, simplemente se limita a emitir pues una resolución donde se impone sanción y aquí te pillo, aquí te mato. Y eso lo digo yo, que preparo propuestas de resolución, estoy en la elaboración de la resolución final y tengo especial cuidado de siempre contestar a esas cosas que se dice que la Administración no contesta, y es cierto, pero en algunas administraciones, no en todas. Bien. Yo, mira, Sí. en relación a lo que comentas de las terrazas, Sí. claro, la cuestión venía por cómo estaba definida la terraza en la ordenanza. Claro, Sí. en ese caso, la terraza era mesa y sillas. Claro, por eso apelo a la importancia del principio de tipicidad, ¿verdad? Sí. Porque si tú cuando estás regulando las terrazas defines terraza como mesas y sillas, Uh-huh. el banco pegado a la pared no cabe ahí. Con lo cual... Está la vía pública tampoco. Y menos pegado a la pared, que nunca permitiremos. No, claro. No, porque es una Pero de las... Sí, Pero- sí, pero bueno, perdón un momento. Sí, bueno, aunque esté en la vía pública, la infracción no sería exactamente por A eso la terraza, sería por Esa era la ocupación cuestión, eso. del dominio público sin autorización. Esa era la cuestión. O sea, el tipo sería distinto. El precepto ¿no? utilizado para sancionar en este caso, ¿no? Apelaba a eso, ¿no? Sí. Al incumplimiento de la normativa de terrazas. Y no podía ser, porque no estábamos hablando de terrazas. Podíamos estar hablando de otra cosa, pero no de terrazas. Y en el caso del botellón, que tú Ujú. comentas, igual puede ser que haya acabado en esta sentencia, ¿no? Del 2022, Mm. que me llamó muchísimo la atención. La pegué ayer, porque la encontré ayer. Y en este caso se da por válida la sanción impuesta a un chaval que supuestamente estaba haciendo botellón Sí. con un argumento que a mí me ha llamado mucho la atención. La testifical de los denunciantes es suficiente para comprobar los hechos relevantes. En primer lugar, decir que es una infracción colectiva y no individual. Esto es, se comete siempre y en todo caso por una pluralidad de personas que participan en ella, y aquí viene algo que a mí me ha dejado ojiplático. Es totalmente irrelevante lo que estuviera haciendo el actor en el concreto momento de la denuncia. Y esto está escrito ahí, ¿eh? En una sentencia. Me recuerda a otros tiempos. Eso. Claro. Yo eso nunca redactaría. Menos mal. Lo que quieres que te diga. ¿Eh? Aquí lo que dices, lo probado es que estaba en un grupo. Y ya está. Chimpún. Claro, llama la atención. ¿Eh? Mm. Por último, comentar lo que expuso el ejemplo el profesor en su primera intervención. Decirle que, claro, la administración ahí se ve un poco pillada porque ¿qué tiene que esperar? ¿A que venga de vacaciones? Por ejemplo, el mes típico es agosto. Bien, yo sí tengo la costumbre aquí en Santurchi, por experiencia, de no enviar notificaciones de multas de tráfico en el periodo de vacaciones, en agosto. Por esa razón y por otras también relacionadas con el área de economía, que me tienen que marcar las multas pagadas, y si no se está pagada no la voy a enviar, porque la pueden pagar nada más que se la ponen o al de poco, que le dejas la papeleta en el coche. Pero claro, es difícil compaginar ahí
el calendario de los supuestos infractores para que les llegue la notificación a tiempo en casa y la puedan recoger. Y claro, una vez que la maquinaria sancionadora se pone en marcha, pues la ley ya tiene previsto que si da ausente las 2 pasadas, pues se manda a boletín oficial y se da por notificado, y eso no se para. Es una maquinaria que tiene mucha fuerza y que llega hasta el final. Y claro, la persona igual se entera cuando le llega pues la vía ejecutiva: oiga, que yo no sabía nada de esto. Pues en su momento la administración utilizó los recursos que tiene a su alcance, es decir, lo que le marca la ley, y el procedimiento administrativo sancionador, ya te digo, es imparable. Eso sí que es cierto, que llega hasta el final, vamos, y llega tarde, como dice la gente: es que me llega cuando me llega, pero llega. Y está dentro de los márgenes de los tiempos, que no hay prescripción, no hay caducidad. Sí, pero, por ejemplo, sí, si es un procedimiento sancionador, el inicio del procedimiento requiere decir cuál es la infracción y cuál es la sanción posible. Claro, cuando a ti te llega la denuncia, tienes por 15 kilómetros exceso de velocidad, era en este caso en Bilbao. Y después en otro sitio pone por abajo: si usted se le podrá tal por no comunicar quién es el conductor. Y dice: pero es que entonces el procedimiento es por 2 cosas. Es decir, tendrían que ser 2 procedimientos. Porque en el segundo que hacemos, por si acaso yo contesto, cuando contesto al exceso de velocidad, contesto también que yo soy el conductor, porque si no digo expresamente que soy el conductor, igual me dicen que no he dicho que soy el conductor. Es decir, que no hay, el que no se comunique quién es el conductor, por ejemplo, responde a 2 motivos. Uno, que yo diga yo no era. ¿Y quién era entonces? Ahí tienes tu responsabilidad como propietario del coche. Y el segundo, que seas una empresa, bien de alquiler, pongamos por caso, o de otro tipo, que no sabes quién es, y dices: no es que no sé quién es, pues 900. Pero en el otro supuesto, claro, es que te llega una notificación que tú eres el conductor. Si tú vas y lo pagas, no te preguntan si eres tú el conductor. Pero resulta que si no te enteras porque en esa fecha no te has podido enterar, te ponen 900. Yo creo que eso, tipicidad. Es decir, y en segundo lugar, primero tipicidad y en segundo lugar, el procedimiento debido. Es decir, son 2 procedimientos diferentes. Aprovecho este y si no me vale, este otro, como Groucho Marx. Es decir, esa es para mí la cría que se puede hacer eso. Y en segundo lugar, si la administración ve que el comportamiento, se pone toda la maquinaria en funcionamiento, muy bien, pero si el comportamiento que haces es un comportamiento que es claramente o que produce un daño y que la persona pues no ha podido tener conocimiento realmente, pues yo creo que eso es un abuso de derecho. Es decir, que la administración ante eso pues tendría que resolverlo y no ni contestar y cobrarte 900 euros, que como no te has enterado, igual si te descuidas, igual hasta tiene algún recargo. Es, repito, el salario mínimo interprofesional. Lo que gana una persona en un mes. Y alegremente, en este caso, el Ayuntamiento de Bilbao impone una sanción de SEP, sin garantías y sin esto. Y no acabo diciendo una cosa. Recurrió. Y la sentencia de un juzgado de lo contencioso Bilbao dijo que no había habido indefensión. Era el único, no entró en ninguno de los restos de argumentos. O sea, fue todavía peor. Por eso yo me he matriculado en geología. Bueno, una aclaración sobre este tipo de procedimientos, de cuando al titular se le dice, pues por ejemplo, lo que ha dicho que puede ser una empresa, se le dice que si no comunica los datos del conductor, pues que le puede caer, creo que es el triple de la multa inicial si es grave o muy grave, y el doble si es leve. Entonces, sobre eso, decir que si ocurriera, por lo menos en Santurtzi, si ocurriera
esa infracción y al final pues se le sancionara por esa causa. Por la inicial, por supuesto, no se iba a sancionar nada y se iba a cerrar el procedimiento declarando pues la imposibilidad de imponer sanción por ese exceso de velocidad, porque no ha sido posible identificar al conductor. Es decir, que solo va a existir una sanción en toda esta historia, no dos, como igual la había podido entender yo, que podía haber dos, sino que una se cierra y es la otra la que pervive, ¿eh? Incluso cuando es la segunda y son empresas, aquí en Santurtzi, pues estamos muy abiertos a todas las alegaciones que nos haga esa empresa y a que nos diga pues cuál ha sido la causa de por qué no ha notificado en tiempo y forma. Y solemos resolver bastante favorablemente incluso en esos casos para que la carga de importe de sanción que le cae pues no sea tan gravosa como marca la ley, y estimamos ese tipo de alegaciones. Eskerrik asko.